Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento de la biología. En la clase pasada hablamos acerca de lo que era la nutrición celular y todas las diferentes formas de hacer nutrición celular. Hoy vamos a hablar acerca de la nutrición vegetal. En otras palabras, vamos a hablar acerca de cómo se nutren las plantas. Hablaremos acerca de lo que es el proceso de la fotosíntesis y también hablaremos un poco acerca de cómo se nutren los hongos. Resulta que las plantas, para hablar de la nutrición de las plantas, recordemos de que son organismos autótrofos. ¿Qué significa eso? Significa de que son capaces de elaborar su propio alimento a partir de sustancias simples, por ejemplo, como el agua y el dióxido de carbono. Y de los autótrofos hace parte de la familia de los fotosintetizadores. ¿Quiénes son los fotosintetizadores? Bueno, son aquellos que son capaces de tomar el agua, el dióxido de carbono y combinarlo con la energía solar, con los rayos del sol. Y con estas sustancias van a fabricar su propio alimento. Alimento, por ejemplo, como la glucosa y el oxígeno. No solamente que le van a servir a ellas, sino que también va a servir a otros seres vivos. Y eso lo van a hacer por medio de un proceso que recibe el nombre de la fotosíntesis. Por eso es que se les llama fotosintetizadores. El agua que necesita para hacer la fotosíntesis lo va a tomar en una fase que se llama absorción. En esta fase, por medio de la raíz y unos vellos absorbentes, la planta va a absorber agua, pero en el agua también van a ir algunas sales minerales que van a ser muy importantes para las plantas. El agua y las sales minerales van a formar algo que se conoce con el nombre de savia bruta, es decir, alimento que aún no se ha procesado, que luego se va a elaborar. Esa savia bruta va a subir por unos vasos leñosos que en conjunto forman los conductos del xilema. Si hacemos el corte de un tallo, mire, este es el corte de un tallo, los vasos del xilema son los que encontramos aquí en azul y por ahí va a subir la savia bruta, es decir, el agua y las sales minerales. ¿Hacia dónde va a subir? Pues va a buscar las partes verdes de la planta. ¿Por qué las partes verdes de la planta? Porque en las partes verdes de la planta especialmente es donde va a entrar el dióxido de carbono y necesitan combinarse. ¿Y cómo va a entrar el dióxido de carbono? Recordemos primero que el dióxido de carbono es aquel que proviene, por ejemplo, de la respiración de los animales, de los seres humanos. Tomamos oxígeno y devolvemos dióxido de carbono. Los carros, las empresas, también expulsan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a llegar a las plantas a través de unas aberturas chiquiticas, como usted la puede ver aquí, que reciben el nombre de estomas. Por los estomas ingresa el dióxido de carbono. ¿Cómo es un estoma? Los estomas están formados por dos células que se llaman células estomáticas y una abertura que recibe el nombre del ostiolo. Por ahí va a entrar el dióxido de carbono y cuando se produzca el oxígeno también va a salir por ahí. Normalmente el ostiolo mantiene abierto para que pueda ingresar el dióxido de carbono y salir el oxígeno, pero cuando hace mucho calor él se cierra para que la planta no se vaya a deshidratar. Entonces, una vez que han llegado el dióxido de carbono y el agua a las partes verdes de la planta, se va a combinar con la energía solar. ¿Dónde va a ocurrir todo eso? Resulta que en las partes verdes de la planta nos vamos a encontrar con los cloroplastos. Lo que usted ve aquí es el dibujo de un cloroplasto, está formado por los tilacoides y los tilacoides están formados por gránulos de clorofila. Entonces resulta que en los cloroplastos el agua, el dióxido de carbono y la energía solar se van a combinar y se va a formar la molécula energética que recibe el nombre de la glucosa. Y es energética porque ahí ya habrá incluido la energía solar, pero a manera de energía química. En este momento, esa savia bruta que subió por el xilema, como usted puede ver aquí, esa savia bruta ya no es savia bruta, ya se elaboró. O sea que ahora se llama savia elaborada y se va a distribuir por toda la planta para que la planta pueda crecer, para que puedan salir las flores, para que puedan salir los frutos y para que puedan salir las hojas. Ahí la planta se estará alimentando. ¿Y saben qué es lo más valioso? Que no solamente va a servir de alimento para ella, sino que, por ejemplo, los animales herbívoros se van a alimentar, por ejemplo, de las hojas, de los frutos. Algunos insectos se van a alimentar, por ejemplo, de las flores. Y los carnívoros se van a alimentar de los herbívoros que toman las plantas. O sea que, de una forma u otra, gracias a la fotosíntesis, todos los seres vivos nos vamos a poder beneficiar. Todos vamos a obtener alimento. Y no solamente eso, sino oxígeno, que es tan importante para la respiración. Pero una vez que se creó la savia elaborada, ¿cómo se va a distribuir por todo el cuerpo de la planta?
No lo puede hacer por los vasos del xilema, los que tenemos aquí en azul, porque pues entonces se mezclaría la savia bruta con la savia elaborada. No. Va a pasar del xilema, va a pasar ahora al floema. Al floema, o también los vasos cribosos, en este caso el floema, va a transportar esa savia elaborada, la va a repartir a todos los lugares de la planta. Como usted lo puede ver aquí, es el que aparece en color rojo. Incluso hasta las raíces va a llegar la savia elaborada para que la planta pueda crecer y pueda también servir de alimento para otros. De esta forma hemos completado el proceso de la fotosíntesis. Se produjo la glucosa y además se produjo el oxígeno. Ahora viene la pregunta, ¿y cómo se nutren los hongos? Bueno, los hongos también se van a alimentar. Resulta que los hongos son organismos heterótrofos. ¿Qué significa eso? Significa que ellos, a diferencia de las plantas, no pueden hacer su propio alimento. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque ellos no tienen clorofila, ellos no tienen cloroplastos. Por esa razón son heterótrofos. Van a tomar su alimento ya elaborado. ¿Cómo lo van a hacer? Dependiendo de dónde tomen el alimento, hay dos tipos de hongos. Están los hongos que reciben el nombre de saprófitos. Son aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, hojas, árboles, animales, alimentos en descomposición. Y van a ser muy importantes porque van a liberar los nutrientes de esas sustancias al suelo para que el suelo se vuelva fértil nuevamente, para que las plantas puedan crecer. Esos son los saprófitos. También tenemos unos hongos que actúan como parásitos. ¿Qué hacen los hongos parásitos? Ellos son huéspedes y van a vivir en un hospedero. Y no solamente van a vivir allí, sino que se van a alimentar de ese hospedero. Van a absorber sus nutrientes y muchas veces les van a hacer daño, les van a causar enfermedades. Hay insectos a los cuales se les unen hongos. Algunos vegetales sufren de hongos, de algunas rollas. Tenemos también en el caso de los seres humanos. Hay hongos, por ejemplo, como el pie atleta, lugares donde no nos secamos bien, como por ejemplo entre los dedos de los pies o entre, por ejemplo, la ingle, entre los órganos genitales. Si no nos secamos bien, ahí se puede instalar el hongo del pie atleta y eso va a traer ardón, picazor y no es algo cómodo. También hongos como la tiña que pueden dar, por ejemplo, en el cuero cabelludo, pueden dar en la piel. Esos son hongos parásitos que se alimentan del ser vivo en donde se encuentran. Bueno, yo espero que esta clase haya sido de tu agrado, que hayas comprendido cómo se nutren los vegetales y los hongos. Te invito a la próxima clase para que conozcamos ya cómo se nutren los seres humanos. Seguro que te va a gustar mucho también esta clase. Si no has hecho tu suscripción, de antemano te invito a que la hagas. Seguro que vas a aprender mucho en mi canal. Me encantaría también leer tu opinión sobre la clase. ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendiste el día de hoy?